Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que también nos escucha desde distintos rincones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas, en Venezuela, transmitiendo por señal digital. Acá en los Estados Unidos tenemos la bondad y el placer de transmitir a través de 3 medios. El primero, Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas. El segundo a través de Más 100.7 FM acá en la ciudad de Orlando, Florida. Recordemos que además de transmitir todos los días, el día viernes, ahora en adelante, estaré a las 7 de la noche desde los estudios en el Fashion Square Mall acá en el este de la ciudad de Orlando, transmitiendo y entrevistando a nuestras personalidades locales. También envío un abrazo enorme a nuestra gente de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, nuestra comunidad colombiana principalmente allí en nuestro canal y por supuesto en el viejo continente, transmitiendo a través de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y bajo la lupa continuamos hablando de Brasil. Escúcheme esto. En el primer discurso de Jair Bolsonaro como presidente electo, con 55% de favoritismo de votos en concreto, 58 millones de personas, casi 58 votaron por Bolsonaro, dijo lo siguiente: no podemos seguir coqueteando con el socialismo, con el comunismo, el populismo y el extremismo de izquierda. Todos juntos vamos a cambiar el destino del Brasil. Importantísimo tener esta declaración. ¿Por qué? Porque ya es una línea clara que ha trazado, hey, ustedes hasta aquí llegaron. Y ojalá que sea así, porque entender que Brasil salga de ese yugo, salga del socialismo, ese socialismo llevado a cabo o digamos cristalizado a través del Partido de los Trabajadores, que además construyó la plataforma para que se diera todo lo que ha significado el escándalo de corrupción de Lava Jato. Un escándalo que ha empañado a 11 naciones de nuestro continente y que el núcleo, el origen, es justamente Brasil. Y el Brasil petista, el Brasil lulista, el Brasil de la izquierda. Bueno, que ha quedado, vamos a ver si es así, ojalá sea así, enterrado el 28 de octubre del 2018. Una fecha histórica que vamos a recordar muy probablemente. Así como lo han dicho allí, yo también me sumo a aquellos que espero o que esperan que Jair Bolsonaro sea un gran presidente para Brasil. Si un Bolsonaro es un gran presidente para Brasil, un Macri es gran presidente para Argentina, un Piñera para Chile, un Duque para Colombia, un Trump para Estados Unidos, son mensajes clave que van a todo el resto del continente y que, bueno, por supuesto, terminarán decantando en otro tipo de liderazgos. Ya no los tradicionales, porque ahora resulta que los que se han convertido en los tradicionales, en la vieja guardia, en el establishment, no son los de la derecha, son los de la izquierda en buena parte del continente. A ver, dejé muchos comentarios para incorporar en esta segunda parte del programa. Quiero pedirles, ahora que apenas estamos arrancando ya estos otros 22 minutos de transmisión, compartan, apóyennos compartiendo el programa del día de hoy, dedicándoselo a Brasil. Gladys Murhead dice, en el estado de Roraima ganó Bolsonaro. Eso es un punto importante, interesante, porque esa es la puerta de entrada de los venezolanos inmigrantes. Fíjense que era algo que tenía... Oye, lamentándolo mucho, ya quité el gráfico, ¿no? La infografía, pero Gladys ha dado con un tema fundamental. En el noreste de Brasil, pese a que Bolsonaro obtuvo una buena cantidad de votos, no fue suficiente para ganar todo el noreste. El noreste tradicionalmente ha estado... digamos, inclinado más hacia el tema de la izquierda, sin que esto signifique que voten ciegamente. Fíjense lo que ocurrió en Minas Gerais con Dilma Rousseff. Llegó creyendo que iba a ganar como senadora, le permitió el Tribunal Superior Electoral que se postulara
pese a la solicitud de otros políticos diciendo que se le había dado la vacancia por el impeachment que se le llevó a cabo en el 2016. Pero bueno, ella logró competir a través del Partido de los Trabajadores, como quería lanzarse a senadora. Llegó a las elecciones como principal candidata en su propia región y no quedó de primera, no quedó de segunda, no quedó de tercera, quedó de cuarta. Y esto, insisto, es la mejor manera de entender el hartazgo que existe en Brasil. Ahora bien, hablando de lo que nos comenta Gladys Burhead, bueno, sí, el noreste se lo lleva el Partido de los Trabajadores, pero hay un estado allá arriba, el estado de Roraima, que tradicionalmente había votado también al PT, al Partido de los Trabajadores, pues en el que ganó Jair Bolsonaro. Y es la respuesta al drama que están viviendo también con la migración venezolana, con la crisis venezolana. Porque yo siempre lo he dicho, si después de Venezuela el primer país afectado por la dictadura es Colombia, el segundo entonces tendría que ser, no sé si tanto el segundo, pero entre los 5 primeros, Brasil. Tal vez después de Colombia, honestamente tendríamos que hablar de Ecuador y de Perú, después de Chile, después Argentina, después Brasil. Pero la gran realidad es que el resultado de Roraima es una llamada de atención a Jair Bolsonaro en contra del régimen de Nicolás Maduro. A ver, continúo. Gracias, Gladys, por tu comentario. Artenaida Sánchez dice, en Venezuela los socialistas son minoría, el 84% no queremos nada de Chávez ni de Maduro. Lo que pasa es que con ese CNE no ganaremos jamás. Goyo Hernández con nosotros. Elena Madán dice, no obstante los problemas internos en el Brasil, yo creo que la toma de conciencia del mundo con respecto a Venezuela, además de su migración, también ha sido un factor importante, no solamente en Brasil, en varios países de nuestro continente. El tema Venezuela en las elecciones colombianas fue importantísimo. Incluso las argentinas, incluso las chilenas. Porque por supuesto es un espejo en el cual uno se puede mirar. Voy un poco más abajo. Jaime Ortiz con nosotros. Bienvenido, Jaime, a tu casa. Goyo dice, de a poco se cae el socialismo. Solo falta Bolivia, Cuba y Venezuela. Y Nicaragua, por supuesto, le agregaría. Por ahí dice Elena, yo lo puse entre comillas, el tema creo que de ultraderecha. Beatriz Wasserman dice, debemos tener presente que hay un efecto pendular y por eso se debe aprovechar este momento con educación. Nuestro queridísimo David Parra Lezama está conectado a través de Guayaneses por el mundo. Un abrazo y un honor tenerte acá en tu casa. Luis Iso dice, también le doy la bienvenida, dice, Cuba es el centro de la peste socialista. Totalmente de acuerdo al origen. Yo se los he dicho, el franquiciario es Cuba y los franquiciantes somos los que, lamentándolo mucho, hemos terminado bajo este esquema, bajo este modelo de dictadura que, lamentándolo mucho, se aplicó en nuestros países, entre ellos a Venezuela. A ver, David nos dice... nos está dando una mala noticia, sobre todo para los que somos del sur de Venezuela, que ha fallecido el día de hoy el licenciado Leopoldo Villalobos, cronista de Ciudad Guayana. Tuve el honor de conocerlo, que paz descanse y por supuesto un abrazo para su familia, un gran cronista con quien cuando fui director de la Escuela de Comunicación tuve la oportunidad de conversar infinidad de veces, no lo sabía, David, gracias por tu comentario, ahora seguro me pongo en contacto contigo. Isabel Aguiar dice, saludos Vladimir y a todos mis amigos internautas desde Maracay, Aragua en Venezuela. Irma Lozada dice, necesitamos ayuda para salir de Maduro. Bueno pues, ojalá y esta victoria de Jair Bolsonaro sea otra suma que le podamos agregar, otro elemento que le podamos agregar a la salida de la dictadura en Venezuela. Albani Alba Montilva nos dice, ¿Maduro para cuándo? Berta María Arajo nos dice, la diferencia entre Venezuela y Brasil es que en Brasil las instituciones funcionan, el legislativo, el judicial, el electoral. En Venezuela será imposible. Bueno, por supuesto, si no, pregúntale al fiscal Sergio Moros en el Brasil, que se ha encargado de enjuiciar a media clase política en Brasil. Este hombre, siendo fiscal de Brasil, pues no le ha temblado el pulso para ir en contra de todos aquellos que han estado inmiscuidos, han estado enredados con temas de corrupción. Rafael David Blanco Kislinger también con nosotros, Carmen Machovecho también. Isabel Aguiar dice, Dios quiera que Bolsonaro junto a Macri, Duque y Piñera se unan en esa lucha por la libertad de Venezuela. Bueno, Duque es el que la está liderando. Si ustedes me preguntan, ¿qué presidente de América Latina está liderando
la lucha en contra del régimen venezolano, sin duda alguna, es Iván Duque y sin duda alguna es Colombia como país. Isabel también nos dice, esa lucha que debemos liderar todos y con esa ayuda externa al fin podamos salir de esa pesadilla. Wilder nos dice, en Colombia se le dice mamertos a los de izquierda trasnochadas. Me refería al país España como un medio parcializado y de izquierda, dice mamertos, refiriéndose a esta palabra que aplican en Colombia. Albania Alba Montilva dice, ese ser no sabe que es respeto. Respeto es no matar a inocentes, irrespetuoso a gran escala, por supuesto refiriéndose a Nicolás Maduro. Por ahí David Parra nos dice, el eje Colombia, Estados Unidos y Brasil tiene ahora el histórico rol de acabar con el socialismo en América. Y digo América porque cayendo Venezuela se le acaba a Cuba de dónde seguir chupando sangre. Mónica Salazar nos dice, Mujica comparó a Bolsonaro con Hitler, imagínense ustedes, como buen izquierdista no reconoce que en Brasil, que Brasil eligió libre y democráticamente a Bolsonaro. Vamos a ver, Lisette Silva, le mandamos saludos, dice, los petistas dicen que Bolsonaro va a cerrar la frontera. Bueno, hoy dijeron tantas cosas. Pues habrá que esperar a ver qué ocurre. Fíjense que además nos lo dice una venezolana en Brasilia. Qué bueno que nos estés contactando, Lisette, a través de esta vía. Comparte con nosotros toda esa impresión que has tenido tú como venezolana, estando en Brasilia, además estando en la capital brasileña, sobre este resultado electoral. Interesantísimo tener esa cosmovisión. Por Elena dice, hay algo que aún los pueblos no hemos comprendido y es la cantidad de dinero, esfuerzos, método y gente que utiliza la izquierda para desacreditar a sus opositores y o candidatos incómodos. Por eso tenemos que andar con pies de plomo y comenzar nosotros mismos por no seguirle la corriente, esos métodos. Rafa Álvarez con nosotros, Judith Carmona, Rafa saluda por ahí. Elena dice, hoy yo vi la primera entrevista que le hicieron y que dio la esposa de Bolsonaro y se la recomiendo, qué buena recomendación, vamos a revisarla. Por ahí nos reporta que hay problemas de imagen. Elena, avísenos si les está llegando bien esta transmisión. Los que se están conectando, bienvenidos y apóyenos compartiendo el programa del día de hoy y dejándonos conocer su parecer. Por ahí nos dice Luis Iso, saludos a Jimmy Mejías en el Perú, pues saludos. Atenaide dice, así es, hay que eliminar, erradicar a estos izquierdistas, mas nunca tenerlos, son destrucción, corrupción, son una plaga. Rodrigo Cofre nos dice, la primera vez que veo su programa en vivo, un saludo desde Mendoza, Argentina, y gracias por su gestión profesional y honesta por la libertad de Venezuela. Un honor tenerte, Rodrigo, acá en tu casa. Bienvenido, por supuesto, a acompañarnos en todas nuestras transmisiones. Una familia latinoamericana. No es un programa solo para venezolanos, es un programa para latinoamericanos. No importa dónde venimos, todo lo contrario. Mientras más plural sea el programa, mayor capacidad tendremos para poder analizar en función a lo que hemos vivido en cada uno de nuestros países. Así que un honor tenerte acá en casa. Rafa Álvarez nos dice, bravo por Brasil. Espero y nuestros hermanos venezolanos puedan entender que la ayuda no va a llegar si nosotros no hacemos nada. Mis hermanos venezolanos solo se preocupan que le envíen lo que le envían los familiares en el exterior para sentarse en las grandes tiendas de desayunos rápidos, como son las ventas de empanadas y pasteles. Esa es la imagen que ven los países que nos apoyan, un país que está pasando hambre, pero solo se preocupan por estar sentados en estas tiendas, nos lo dice Rafa Álvarez. Sí, Isabel también nos reporta problemas de transmisión. Hasta ahora aquí yo no lo he tenido. Déjenos saber si siguen teniéndolos. Mae Díaz nos dice, yo creo que Bolsonaro últimamente cambió su discurso por uno más conciliador. Tiene rato ya cambiándolo, eso es cierto. Ojalá y lo mantenga y no haga como la mayoría que llega al poder. Andreina Durán nos dice, voy a cambiar la cámara para estar un poco más cómodo con ustedes. Dice, lo bueno del triunfo de Bolsonaro es que si se cumple aprender con experiencia ajena por el concepto que los brasileños decidieron por no vivir la de Venezuela. Ojalá que eso sea, porque normalmente hay gente que se juega unas cartas a partir del hartazgo y pues la experiencia de otros no se toma en cuenta. Ojalá, como lo estás diciendo, bueno, se han visto en el espejo de Venezuela, dijeron, ya basta. Además, no solamente de Venezuela, seamos sinceros, el punto fundamental de la derrota de la izquierda en Argentina, en Brasil, en Argentina también, pero en Brasil, fue fundamentalmente la corrupción. Están hartos, son 4 periodos presidenciales
en los cuales se destapó una de las peores ollas de corrupción en la historia de nuestro continente. Por supuesto, Venezuela es importante, sí. Siempre es aquel país en el cual podemos compararnos y decir, ahí no, definitivamente no podemos arriesgarnos a jugarnos esta lotería como se la jugaron los venezolanos con Chávez, esperando a ver que el resultado fuese otro. Por ahí Judy Carmona dice que también se está cortando la transmisión. Les pido disculpas. Lamentándolo mucho, seguimos con el problema. Pensé que se había corregido. Wilder dice, ojalá Bolsonaro fuera de ultraderecha y pusiera esa moda en América. La mayoría de estos gobiernos traen orden, desarrollo y prosperidad. Acuérdense de Pinochet, Pérez Jiménez, Singapur y otros. Peter von Tal dice, socialismo es hambre, y explotación. Mae Díaz, ¿cómo será que nos puede ayudar a Venezuela la victoria de Bolsonaro? ¿De qué manera? Pues es parte de lo que está por verse, aún no podemos responderlo. Lo primero será ver, una vez que tome, digamos, el mando de manera concreta el 1 de enero, será cómo se va a coordinar internacionalmente las acciones, sobre todo con países como Colombia, Argentina y Chile. David dice, por cierto, Alejandro Dueñas está con nosotros, un honor tenerte acá en tu casa, qué bueno tenerte conectado. David Parra nos dice, desde España, creo que está en este momento, si no es que está en algún otro país de Europa, dice, anhelamos ver un desembarco en las costas venezolanas como lo fue en Normandía, mientras el sureste ocupa el ejército de Colombia y el sur ahora lo ataca Brasil. Esa será la única manera de acabar con este cáncer, nos lo comenta David Parra Lezama. Dudu Wesenhorst nos dice, necesitamos que Latinoamérica se imponga una tecnocracia combinada como, asumo, Singapur. Por allí veo que Rodrigo está conectado. Alexander Contreras también dice, a veces se detiene la señal, les pido disculpas. Nos dice Dudu, se tiene y necesita sistemas que acaben definitivamente con la izquierda, el socialismo y el comunismo. Ernesto Bates Mótola también ya con nosotros. Qué bueno que estás conectado. Ahora, fíjense, les había hablado y voy a cambiar por acá cámara para estar un poco más cómodos, les había hablado de la reacción sí, de la reacción interna, ¿no? De cómo se ha manejado internamente el tema de la victoria de Jair Bolsonaro. Ahora, pero ¿quiénes han sido los 5 grupos, y esta es una nota de la BBC de Londres, los 5 grupos que le dieron el triunfo al polémico presidente electo? Insisto, yo solo estoy retransmitiendo el mensaje que ha publicado, esta nota que ha publicado la BBC Mundo. El primero, aquellos preocupados por el aumento de la violencia. Para muchos brasileños, combatir la violencia es la prioridad número 1. Bolsonaro ubicó al crimen en el centro de su campaña. El año pasado ocurrieron en Brasil 63.880 asesinatos, una cifra récord, y sus simpatizantes afirman que la violencia está fuera de control. Bolsonaro desea liderar las leyes sobre armas, reducir la edad de responsabilidad criminal a 16 años, cosa con la cual particularmente estoy muy de acuerdo, y otorgar más poderes a la policía para que dispare contra los criminales. Con el tema de las armas, aplicar algo muy similar a lo que existe en Estados Unidos, es decir, el principio que se maneja acá en términos de libertades individuales y en términos reales, estadísticos, es que pues los ataques con armamento son desviaciones, bueno, de pocas personas comparadas con la cantidad de portadores de armas en el país. Esto lo ha dicho la Asociación Nacional de Rifle, todo lo contrario. Dice, hey, es que uno tiene además el deber de protegerse a sí mismo y proteger a su familia. Eso es un poco lo que quiere aplicar Jair Bolsonaro y es uno de los elementos que le han hecho merecedor de la visión de ultraderechista, que por ahí Wilder Ávila lo preguntaba. Bueno, es parte de lo que ha sido, de los elementos que le han criticado, bueno, buena parte de la comunidad. Sin embargo, pues aquellos preocupados por el aumento de la violencia están muy probablemente de acuerdo también con la flexibilización del uso y control de armas. Lo que dicen acá los americanos, los delincuentes, los terroristas, ellos no obtienen las armas en una tienda de manera legal, de manera formal. Hay el mercado negro, que es con quien hay que luchar o contra quien hay que luchar. El mercado negro de armamento,
que existe en todo el mundo. No el mercado legal, aquel que va a comprar un arma en una tienda debe pasar por un screening, por una revisión, por un control, ya sabe, las autoridades saben que tienen armas, etcétera. Entonces, bueno, pero en fin, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de los 5 grupos que le dieron el triunfo al polémico presidente electo. Entonces, el primero, los preocupados por el aumento de la violencia. El segundo, los que están cansados del Partido de los Trabajadores, los antipetistas. Cuando el candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, se convirtió en presidente en el 2003, surgieron grandes esperanzas de que él cambiaría el país. Lula gobernó durante una época de enorme crecimiento económico y millones de personas salieron de la pobreza con la ayuda de los programas sociales de su gobierno. Pero los buenos tiempos pasaron, no duraron, y Brasil cayó en la peor recesión de su historia, de la cual hasta ahora está lamentablemente saliendo. Lula fue encontrado culpable de corrupción y está cumpliendo una sentencia de 12 años de prisión. Su sucesora en el Partido Los Trabajadores, Dilma Rousseff, también fue destituida tras un juicio político por manipular ilegalmente el presupuesto del gobierno. Así que, por supuesto, esto condujo a un enorme odio contra el Partido de los Trabajadores. Otro grupo que llevó a Jair Bolsonaro a ganar las elecciones este pasado domingo, 28 de octubre, fueron los empresarios. A medida que Jair Bolsonaro fue subiendo en los sondeos de opinión, también subieron las acciones brasileñas. Los inversores vieron al candidato de la derecha como un par de manos más seguras que las de su rival, el izquierdista Fernando Haddad. De hecho, este día lunes, las bolsas internacionales se fueron al alza solo con el hecho de la victoria de Jair Bolsonaro. Muy parecido a lo que ha ocurrido en el caso de Duque, lo que ocurrió con Piñera, entre otros. También los evangélicos le dieron el voto a Jair Bolsonaro. Los cristianos evangélicos, que suman casi el 30% de todos los brasileños, están entre los grupos que más apoyaron a Bolsonaro. Según el último sondeo de Datafolha antes de las elecciones, el 61% de los evangélicos planeaban votar por él. El propio Bolsonaro se describe a sí mismo como católico, pero su retórica cristiana y su eslogan Brasil sobre todas las cosas, Dios sobre todo, atrajo a muchos en la comunidad cristiana evangélica. También el grupo de Pensión Agrícola fue otro de los que apoyaron a Bolsonaro. Recordemos que Bolsonaro está, al igual que Trump, ante el tema de la protección climática, del medio ambiente. Cree que más bien se debe explotar con mayor fuerza en los campos y la tierra, pues, de los países. Y bueno, pues el grupo de Presión Agrícola de Brasil, que representa el poderoso sector agrícola empresarial en el Congreso, también apoyó desde el principio de mes al candidato Jair Bolsonaro. Ahora veamos rápidamente, antes de incorporar nuevamente los comentarios, vamos a ver cuál ha sido la reseña por parte de los principales medios internacionales. En el caso, estamos leyendo una nota, por cierto, publicada por Infobae Argentina, nos habla de la reacción de la prensa internacional tras la victoria de Jair Bolsonaro en las presidenciales del Brasil. Y voy muy rápido porque se nos ha ido el tiempo. The New York Times nos dice, habla de las elecciones en una nota titulada "Un populista de derecha fue elegido presidente de Brasil". Bolsonaro, quien tomara el timón de la nación más grande de América Latina, está más a la derecha que cualquier otro presidente de la región, donde los votantes han abrazado recientemente a líderes más conservadores en Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Colombia. El caso del Washington Post nos dice: Bolsonaro dirigió una campaña centrada en los medios sociales similar a la de Donald Trump, que prometía atacar la corrupción de las élites políticas y aportar un puño de hierro pues a la lucha contra el crimen. Demonizó también a los opositores y polarizó a la nación con su historia de denigración de mujeres, gays y minorías. Esto nos lo cuenta el Washington Post. El país de España, la victoria de Bolsonaro lleva a la extrema derecha al poder en Brasil. Folha de Sao Paulo también dice reestructuración de los ministerios que pasan de 29 a 19, las privatizaciones y las obras perdidas por el sector. También O Globo do Brasil dice también: Bolsonaro no tendrá un cheque en blanco, y destacan la responsabilidad de Lula en la victoria de Bolsonaro. El Tiempo de Colombia también
Dice el ascenso de Bolsonaro confirma la tendencia en la región. Así las cosas, nos toca despedirnos el día de hoy de América en América Noticias de ustedes, de nuestra emisión número 774. Gracias a todos por compartir con nosotros sus comentarios. Quedaron muchos por fuera, a ver si nos da chance poder incorporar algunos. Por ahí vamos un poco más arriba. Dice Elena Madán, sugiero con todo respeto suprimir todos los adjetivos negativos en cuanto a Bolsonaro. Todo ser humano es inocente mientras no se compruebe lo contrario, nos dice nuestra querida Elena Madán. Jaime Ortiz dice que ¿qué más van a esperar para intervenir a Venezuela? Esperar que más gente muera. Qué triste es ver que un país tan bello con tantas riquezas, todo desviado a unos grupos, unos pocos corruptos, la desigualdad más grande del mundo, nos los comenta Jaime Ortiz. Rodrigo Cofre nos dice muchas gracias, agradecido por tu bienvenida, pues qué bueno que estás por allí con nosotros. Nos comparte Elena Madán la entrevista con la nueva primera dama de Brasil. Osvaldo Sereno Montoya nos saluda desde Valparaíso, Chile, bienvenido. Por ahí David Parra Lezama nos habla sobre Jair Bolsonaro y nos incorpora un extenso texto que vale la pena leer. Por ahí Tracy de la Cruz nos saluda también. Berta María Arajo dice lo que me da risa es ver petistas que se fueron de Brasil para trabajar aquí en Portugal. Gladys nos dice gracias, Judith también. Por ahí Elena dice muy buenas noches a todos, qué alegría este reencuentro después de tantos días sin compartir. Les deseo una magnífica semana, nos dice nuestra queridísima Elena Madán. Y como siempre, pues quiero de nuevo agradecerles a aquellos que se están incorporando en este momento. Vamos fuera del aire, el programa queda grabado, así que les voy a pedir algo muy especial. Apóyennos compartiendo el programa del día de hoy. Aquellos que no lo han hecho están a tiempo, así que les invitamos a compartirlo para que, por supuesto, sus familiares y sus amigos tengan también la oportunidad de conectarse con todos nosotros. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Dios mediante, será hasta mañana.